Buenas tardes, espero que estén todos bien en casa. Este es el primer evento que organizamos desde el Departamento de Sonido de manera online y hemos convocado al profesor Santiago Ávila para dar esta charla acerca de los compresores. Y Santiago hace muchos años que trabaja en el laboratorio de sonido de la facultad y es un gran docente. A mí me gusta mucho cómo explica y la forma tan didáctica que tiene. Así que bueno, espero que les guste la charla y los dejo con Santiago. Bueno, muchas gracias Juan y muchas gracias por la invitación y también quiero agradecer a la gente que sé que está por detrás de la realización de esta charla. em, Pablo Balut, que es el encargado del laboratorio de sonido, y nuestros ayudantes Mauro Ruiz y Cristian Abón. Bueno, la charla entonces se llama Herramientas de análisis para entender la compresión y en ella vamos a tratar de acudir a distintas herramientas de análisis también en lo visual para ver qué sucede con, con la compresión. Este, y vamos a puntualizar mucho el tema de la distorsión como efecto no deseado al aplicar compresión. Para ello vamos a usar exclusivamente Reaper y porque Reaper tiene la suite ReaPlugs, que es gratuita y le permite a usuarios de otras DAWs descargar la suite y usar plugins de Reaper en otros multipistas. Así que todos, al cabo de la charla, el que tenga interés va a poder realizar con los mismos plugins las experiencias que vamos a compartir ahora. Bien, bueno, vamos entonces propiamente a los conceptos que queremos ver. Entonces, vamos a estudiar, estamos hablando de compresión y empecemos por definir qué es compresión. Compresión es modificar el rango dinámico de una cierta onda. Definamos rango dinámico. Rango dinámico es la distancia en decibeles entre el punto más alto y el punto más bajo de una onda. Les vamos a llamar picos y valles. Entonces, si yo a esa distancia la reduzco, la comprimo, estoy efectivamente aplicando una compresión. Y esa compresión puede ser descendente en el caso de que yo baje, atenúe los picos, y puede ser ascendente en el caso de que yo enfatice los valles. Muy bien. Entonces, los parámetros con los que nos vamos a encontrar habitualmente en una compresión son el ataque, el release, el umbral y el factor de compresión. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos parámetros? Ataque va a ser la cantidad de tiempo que le va a llevar al sistema a entrar completamente en régimen. El release va a ser la cantidad de tiempo que le va a llevar al sistema salir completamente del régimen. Ya vamos a ver todo esto visualmente. Y finalmente tenemos un umbral y un factor de compresión. En el caso del umbral, el umbral es el límite que tiene que ser transpuesto por la señal de audio, y en cuanto el umbral es transpuesto, el compresor es excitado y entra en funcionamiento. Supongamos entonces que hay un exceso de 10 decibeles por encima del umbral y supongamos que estamos aplicando un factor de compresión de 2:1, entonces esos 10 decibeles de exceso por encima del umbral van a salir expresados a la salida del compresor en tan solo 5 decibeles porque el factor de compresión era de 2:1, entonces 10 dividido en 2, 5. Muy bien, veamos entonces eso, cómo funciona en un compresor común. Yo acá hice una sinusoide de 100 Hz, ¿sí? Y la modifiqué de manera que quedara un momento valle, un momento débil, un momento pico y un momento valle nuevamente. Si yo apago esta envolvente de volumen, miren cuál era la forma y la he deformado para que ahora se comporte de esta manera.
Y vamos a trabajar con el recomp. Muy bien. Y tengo ya cargado previamente un Gain Reduction Scope, que ya vamos a ver cómo funciona, y un osciloscopio. Muy bien, entonces voy a bajar un poco el volumen. Entonces, acá está el dibujo de nuestra onda. Efectivamente está transcurriendo de la misma manera. Y acá en el Gain Reduction Scope tenemos una representación de el crudo. Acá a la izquierda, estas 4 primeras barras son del crudo, del material sin procesar, y estas 4 siguientes barras son del material comprimido. La medición de las 4 barras, tenemos 2 internas que se mantienen arriba, una verde y otra rosa, corresponden a left y a right. Las 2 internas son la medición de pico, y las 2 externas son medición en RMS. RMS es la integración de la intensidad reciente. En general, es muy habitual medir el RMS en 300 milisegundos, porque esa es la respuesta del oído humano. Así que adecuemos a 300 milisegundos la integración de nuestro medidor. Me fui a 500, ahí vamos bajando, 297, 303, está bastante parecido. Muy bien, ven cuán distinta es ahora la inercia. Antes era muy espástico el movimiento, ahora tenemos una inercia distinta. Y fíjense cómo el pico siempre mide más que el promedio. El promedio es el externo, el pico es el superior. Y en este momento todavía no tenemos diferencia entre el crudo y el procesado. Pero vamos entonces, comprimamos. Digo, acá tenemos el umbral del compresor, acá está la señal, la vemos oscilar, vemos su momento pico, momento valle, momento pico, momento valle. El ataque está en 0, el release está en 0, el factor de compresión está en infinito. Vamos a comprimir y va a ser muy notorio que estamos comprimiendo. Muy bien. Entonces, vamos a buscar con el umbral que esté metido dentro de la onda, cosa de que realmente veamos que esté comprimiendo. Ahí va. Entonces, ahí está. Ahí empezó a actuar. Entonces, leamos un poquito qué está pasando. La onda está transponiendo el umbral. En este momento sí, ahora no. Y cuando transpone, fíjense que hay una reducción expresada acá en un rojo descendente. También la vemos acá en el Gain Reduction Scope. Y fíjense cómo ahora el osciloscopio también está expresando la modificación que está imprimiendo el compresor. Si yo saco el compresor, fíjense cómo los momentos pico van a crecer nuevamente. Saco el compresor, ahí está. Nuevamente están en toda su expresión, claro, el compresor no está actuando. Lo pongo nuevamente. Fíjense que los momentos valles permanecen siempre idénticos. Por más que yo saque la compresión, ponga la compresión, los momentos valles siempre están iguales porque no están siendo afectados por el compresor. Están por debajo de del umbral. Y me interesa también que puntualicemos en este sector del scope, porque fíjense que a la izquierda está el crudo y a la derecha está el procesado. Entonces, ya es evidente cómo la señal comprimida tiene menos volumen que la señal cruda. Y acá quiero hacer una observación. Siempre es bueno hacer las comparaciones de crudos contra procesados en idéntico RMS. O sea, supongan que aparte de esta compresión ustedes están aplicando una ecualización también. Entonces, sería bueno que al cabo de establecer estos procesos, ustedes traten de igualar a la salida del compresor como último proceso, que la etapa de ganancia del último proceso iguale en RMS a el RMS real del crudo, porque entonces tendremos ambos elementos en el mismo RMS, no habrá una diferencia de intensidad percibida y
podremos concentrarnos efectivamente en la diferencia que estamos imprimiendo al cabo de los procesos. Porque si no, el oído siempre tiende a pensar que lo que suena más fuerte suena mejor. Entonces, en este momento está sonando más fuerte el crudo. Esto es una sinusoide, no hay diferencia prácticamente entre el original y el procesado. Pero pensemos en una canción, un parcial de una pieza musical. Entonces, si yo lo proceso y al cabo de los procesos el crudo queda más fuerte que el procesado, yo puedo caer en la trampa de pensar que el crudo está mejor que el procesado. O al revés, si el procesado suena más fuerte, entonces digo, sí, ahora que lo procesé está mejor. No, igualo en el RMS y entonces puedo concentrarme en la verdadera diferencia entre ambos elementos, crudos o procesados. Muy bien, sigamos un poquito adelante entonces. Decíamos que el ataque era el tiempo que le llevaba al sistema entrar completamente en régimen. Entonces, si yo abro el ataque, puedo ver, a ver, abramos un poquito más para que sea más evidente. Ahí está. Y vengo a hold. Ahí está. Sostengo. Muy bien. Vemos que le lleva un cierto tiempo provocar completamente la compresión que este sistema está generando, ¿sí? Todo este tiempo, hasta que entra completamente en régimen, es el ataque. Ahora hagamos lo mismo con el release. Si yo abro el release, veo que ahí está. A ver, paremos. Muy bien. Vemos que la salida, a ver, pensémoslo de esta manera. Mientras la señal superó el umbral, el compresor estaba comprimiendo. Ahora, en cuanto la señal cae por abajo del umbral, ¿qué está haciendo el compresor? Está comprimiendo. Entonces, en un primer momento sigue quitando lo que quitaba y le lleva un cierto tiempo dejar de quitar. Entonces, ese tiempo que le lleva dejar de quitar y dejar de actuar es el release, ¿sí? Entonces acá estamos viendo precisamente cómo el release, el tiempo que le lleva para finalmente dejar a la onda completamente inocua en su valor original. Muy bien. Entonces, ya hemos visto cómo el ataque y el release se expresan gráficamente, pero me interesa otro aspecto del ataque y el release, y es lo siguiente. Llevemos el umbral nuevamente arriba, cerremos bien los valores, porque me interesa ver cómo en este momento estoy en un analizador espectral. Acá veo expresada la frecuencia central, 100 Hz, y este movimiento que hace obedece al loop que estamos haciendo permanentemente. Me interesa lo siguiente. Estamos usando un ataque muy corto y un release muy corto, y observen cómo cuando empecemos a comprimir va a variar el espectro. No hagan caso del rulo que permanentemente está haciendo, ¿no? Porque depende del bucle de atrás. Doy un poquito más de volumen. Muy bien, y ahora sí, escuchemos lo que incorpora. Ahí está. Fíjense que cuando es comprimida la señal, tenemos un agregado brutal, ¿sí? Porque estamos usando un ataque cerradísimo y un release cerradísimo, un agregado de espectro. Claro, la onda se está cuadratizando, por lo tanto dejó de ser, voy a bajar un poco el volumen, dejó de ser una sinusoide, esto era una sinusoide originalmente, y ahora está cuadratizada, y sabemos que una onda cuadrada tiene otro contenido espectral que es muy distinto al de la sinusoide. Pero, bueno, entonces, digamos, una compresión con un ataque cerrado y un release cerrado provocan que la onda se cuadratice y, por lo tanto, tengamos un contenido espectral que no era propio de la onda, ¿sí? Pero veamos cómo podemos minimizar esto. Si yo abro el ataque, inclusive se escucha distinto. A ver, voy a dar un poco más de volumen. Ahí está, a ver. Y si yo abro el ataque, cambia. Lo veo, lo escucho. Muy bien, vamos con el release. Muchísimo espectro, pero si yo abro el release, es notable cómo ha bajado la distorsión.
Entonces, bueno, estemos advertidos de eso. Digo, tanto un ataque cerrado como un release cerrado cuadratizan la onda y provocan muchísima distorsión. Sigamos un poquito adelante. Otra estrategia para acercarnos al tema de la compresión y de la distorsión y tratar de moderar un poco esta distorsión es el hard knee, soft knee. ¿A qué me estoy refiriendo? Ya no usemos este compresor, ahora usemos un compresor en base a curva de transferencia. En realidad es un procesador del rango dinámico, porque no solo este tipo de procesadores puede hacer, no solo puede hacer compresión, sino que en general hace procesos referidos al rango dinámico: compresión, expansión, limitación y puertas de ruido. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar un compresor, un modelo en base a curva de transferencia? El in del sistema está en la horizontal inferior, el out del sistema está en la vertical derecha, y piensen ustedes en la diagonal del sistema como un espejo. ¿En qué sentido? En la horizontal, acá en el extremo derecho, está el máximo valor 0 decibel, y hacia la izquierda se tiende al silencio, hacia el infinito. En la vertical, el máximo valor está acá arriba, 0 decibel, y hacia abajo se tiende al silencio, al infinito. Entonces, pensemos lo siguiente: yo entro por la mitad del sistema con un cierto valor, reboto contra la curva de transferencia, que es la diagonal del sistema y está a un ángulo de 45 grados, y salgo exactamente al mismo valor. Pensemos si yo entrara a 0 decibel. Si entro a 0 decibel, busco la curva de transferencia, salgo a 0 decibel. Entonces, primera conclusión que sacamos: rebotar contra un segmento de curva, en este momento toda la diagonal del sistema, un segmento de curva que describa un ángulo de 45 grados es inocuo, en el sentido de que no modifica la dinámica. Sí puede modificar la ganancia del sistema, porque yo puedo tener un segmento de curva a 45 grados que esté de esta manera. Borro acá. Muy bien, entonces es una paralela a la diagonal del sistema. Entonces, en este momento lo que está haciendo este segmento de curva es atenuar la ganancia de todo el sistema, ¿sí? Y si yo doy play en este momento, prendo. Si doy play, veo como todo el tiempo está actuando la misma quita, ¿sí? 25 decibeles. Bueno, tiene una levísima inclinación que hace que vaya variando el valor, pero en definitiva, con una paralela a 45 grados, lo que estoy haciendo es variar la ganancia del sistema. Si la ganancia del sistema estuviera por encima de la diagonal del sistema, entonces estaría provocando una ganancia permanente en todo el sistema. Todo el tiempo está sumando 8 decibeles aproximadamente. Bueno, acá justo arriba me quedó una irregularidad, rindió distinto, pero la idea es esa: una paralela a 45 grados tan solo implica una adecuación de la ganancia del sistema. Borramos todo. Pero nosotros estamos acostumbrados a que la compresión se manifieste cuando la señal transpone un umbral. Entonces dibujemos un umbral. A ver, veamos nuestra onda. Voy a hacer zoom con la rueda del mouse y con botón derecho reubico. Entonces tengo momento valle, momento pico. Entonces yo podría poner el umbral a mitad de camino, más o menos por acá. Hago clic y dibujo la pendiente y estoy comprimiendo. Lo que está expresado en rojo es la quita que está sufriendo el pico, ¿sí? Entonces, si yo empino, la quita es menor, y si tiendo a la horizontalidad, si describo inicialmente un ángulo menor a 45 grados, empiezo a comprimir, y si tiendo a la horizontalidad, ya estoy en la limitación. Por eso les decía hace rato que este procesador es un modificador del rango dinámico en general. O sea, yo con él puedo hacer compresión, expansión, limitación, lo que yo necesite. Muy bien, ahora me interesa esta instancia. Hagamos más zoom. Bueno, me quedo mal acá. Bueno,
cada vez está peor. Lo dibujo de nuevo. Bueno, más o menos, no me va a salir bien hoy. Bien, pero me refiero a la transición entre la no afección, la superación del umbral, y la afección, ¿sí? Entonces digo, esta transición, esta entrada en régimen es abrupta. Por abajo la onda no se afecta, por arriba sí es afectada. Pero yo puedo modificar esa situación apretando Shift y suavizando la transición. Y ahora fíjense cómo ya desde abajo hay una incidencia en cuanto a quita. Desde abajo voy a dar control Z y muy probablemente vuelva a la situación anterior. Ahí está. Abajo el verde me está diciendo que no hay afección, pero en cuanto yo sostengo Shift y redondeo esa transición, bueno, voy a redondear hasta que abajo también esté... Bueno, no lo estoy consiguiendo. Ahí está. Finalmente se empieza a expresar en rojo porque ya empieza a manifestarse una compresión desde allá también. Entonces, ¿qué ha pasado? He suavizado lo que antes era una transición abrupta. O sea que antes estaba en un hard knee, rodilla, se le dice hard knee en cuanto el quiebre es abrupto, y ahora estoy en un soft knee, o sea que he suavizado esa transición. A ver, veámoslo con otro gráfico. Tenemos gráfico para esto, hard knee. Muy bien. Entonces, en este caso vemos el gráfico de un hard knee, la transición es abrupta, y piensen por un momento en que este umbral está puesto en menos 20 decibeles. Entonces, supongamos que yo voy a proponer un soft knee de 10 decibeles. Eso va a significar que esos 10 decibeles se van a distribuir simétricamente en torno al umbral original, 5 decibeles para abajo, 5 decibeles para arriba. O sea que yo tendré en 25 un punto de tangencialidad desde el que va a salir una curva que va a suavizar el hard knee y se va a unir 5 decibeles arriba en otra tangencialidad que va a empalmar finalmente con el segmento que manifiesta la compresión. Ahora, si yo pienso por un momento, veamos ese gráfico. Acá está. Entonces, 5 decibeles para abajo, 5 decibeles para arriba, por lo tanto un soft knee que abarca 10 decibeles. Si yo pienso en este punto todavía no... Antes el quiebre estaba dado en el umbral puntualmente, pero ahora pensemos en este punto. En este punto todavía no empezó la compresión, así que yo tranquilamente puedo decir que acá estoy, desde acá para abajo estoy en una relación de 1 a 1, o sea que la señal no está afectada. Y en todo caso, puedo tener la certeza de que desde esta tangencialidad hacia arriba tengo efectivamente la participación completa del factor de compresión. Supongamos que este segmento de curva expresa un factor de compresión de 4 a 1. Entonces, yo puedo decir que en esta tangencialidad tengo el 1 a 1, la no afección, y hacia abajo no afección. Y recién en la siguiente tangencialidad y hacia arriba tengo la plena afección del factor de compresión que yo estoy usando, 4 a 1. Entonces yo podré decir que acá tengo 1 a 1, por acá andará 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1. Lo que me da una compresión con un sabor muy interesante, porque cuando impacten mis eventos débiles, no recibirán mucha compresión, pero en cuanto mis eventos sean más fuertes, la compresión que reciban va a ser mayor. Así que eso le da, hay materiales a los que les puede venir muy bien este tipo de comportamiento. Además, que el hecho de inducir soft knee nos desvincula de los ataques que hayamos seteado previamente, porque si yo tengo un cierto ataque muy cerrado e induzco soft knee, ese ataque pasa a valer por un ataque más grande por el hecho de estar induciendo yo soft knee. Así que se obtienen colores muy interesantes y sobre todo también se modera, vamos a ver, la distorsión que
genera un hard knee. A ver, veamos eso. Entonces apago esto y vamos a... esta vez vamos con una batería. Entonces, no usemos el General Dynamics, usemos nuevamente el recomp, porque el recomp tiene acá la instancia de knee size. Yo puedo inducir hasta un soft knee de 24 decibeles, por lo tanto una simetría de 12 y 12 decibeles. Y veamos cómo un soft knee me restituye un comportamiento menos distorsionado. A ver, veamos eso. Entonces doy volumen. Voy a sacar directamente. Muy bien. Entonces, prendo el compresor, comprimo. Efectivamente, estoy comprimiendo de una forma, voy a bajar un poquito el volumen, de una forma notable, ¿no? Miren cómo están los picos ahora, esto era así, wow, y en este momento estamos comprimiendo de esta forma. A ver, aprovechemos a hacer una lectura general. Este es el crudo, sus picos y su RMS en la lectura externa, left y right. Acá está el procesado, sus picos, miren cómo los picos ya no llegan tan arriba como los picos del original, y el RMS que no está, por lo menos en los momentos valles, no está tan alejado del RMS original, y en todo caso tiene la virtud de que tiene un comportamiento más estable, porque a mí nada me impide, en este momento estamos viendo acá que, en este segmento, que todas son reducciones. O sea, la diferencia que hay de uno con respecto al otro es que hay uno de los dos que está sonando todo el tiempo fuerte, más débil que el otro. Pero nada me impide a mí hacer lo siguiente: adecuo la ganancia del procesado. Entonces, fíjense cómo hago que el RMS a veces es superado por el crudo y otras veces no es superado por el crudo, ¿sí? Entonces, eso me empieza a hablar a mí de que en algunos momentos tengo pérdidas y en algún momento tengo ganancia, ¿sí? Así que digo, recuerden aquello que habíamos dicho, esto de comparar los eventos crudos y procesados, pero compararlos en RMS. O sea, en este momento yo gané 3.8 decibeles para que el RMS del crudo y del procesado se parezcan un poquito más. Porque si no, con el procesado voy a pura pérdida y yo puedo llegar a pensar que como el procesado suena más débil, entonces el original, el crudo, suena mejor. Bueno, pero de lo que íbamos a hablar era de la inducción de soft knee. En este momento estamos en un hard knee, devuelvo el volumen y escuchemos cómo suena todo distorsionado y en todo caso cómo se va a suavizar esa distorsión inducida a partir de la inducción del soft knee. Porque el original era esto y ahora está muy comprimido, pero ahora yo induzco knee size. Y vean ustedes cómo la forma de onda se llena nuevamente, no está radicalmente cortada. Vean cómo por el hecho de inducir knee size vuelve a tener una forma de onda un poco más sana. Entonces digo, eso efectivamente tiene que ver con la distorsión inducida. Si yo trabajo con un soft knee del tamaño que yo elija, logro suavizar un poco la distorsión que introduce una compresión. Entonces ya vimos que con un ataque que no esté tan cerrado me salgo de la distorsión, con un release que no esté tan cerrado me salgo también de la distorsión, pero también tengo la estrategia del soft knee para salirme de la distorsión. Muy bien. Quiero decir... Muy bien.
pasemos entonces a otra parte. Otra estrategia que yo puedo implementar es la ponderación del compresor a pico o a RMS. Ya hemos definido esto de la diferencia entre pico y RMS, el RMS como la integración de la intensidad reciente. Pero me interesa que veamos lo siguiente. Miremos, por defecto, la ponderación entre pico y RMS del recomp de Reaper está en 5 milisegundos y miremos entonces qué lectura hace de la dinámica estando en una integración de 5 milisegundos. Ajá. Bien. Yo veo los golpes, ¿sí? Pero si yo busco una integración como la del oído humano, que es de 300 milisegundos, vean ustedes cómo ahora la inercia se ha modificado. Esto de lo que vemos siempre, ¿no? Que el RMS siempre tiene una estadística, como estadística que es, provoca una inercia distinta, mucho más lenta, ¿no? Entonces digo, no es lo mismo. Y vamos al otro punto. En el seguimiento obsesivo, estoy en 0 milisegundos para detectar los picos, entonces estoy siguiendo pico por pico, ¿sí? Vamos al extremo opuesto, 1 segundo de integración, entonces los promedios, por supuesto, igualan mucho más la consideración estadística de estos eventos. Entonces, veamos unos gráficos para seguir hablando de esto. Los tomo prestados de el Kotelnikov. Kotelnikov es un compresor de TDR que tiene una versión gratuita y una versión paga. Muy buenos, buenísimos. Acá está la forma de onda original. Es una visión rectificada de la onda. En Reaper tenemos este tipo de visión. Si tenemos suerte, llegamos a conversar de esto hoy. Estos son los picos originales, digamos, el desarrollo original. Y en todo caso, con esta gráfica azul, yo estoy haciendo un seguimiento de los picos. Y es un seguimiento muy pormenorizado, porque, miren, permanentemente está considerando la evolución de todos y cada uno de los picos, ¿sí? Pero si yo hago un seguimiento del RMS, por supuesto lo que estoy buscando es el promedio reciente de los 300 últimos milisegundos, entonces ya como promedio que es, no me va a dar la altura máxima del pico, me va a dar un valor más promedio. Entonces, un seguimiento en RMS provocaría este tipo de detección en un compresor, una detección mucho más tranquila. Un seguimiento de pico me provoca este tipo de localización. Entonces hay un seguimiento pormenorizado de evento por evento, pico por pico, y por lo tanto yo corro muchísimo más riesgo de generar distorsión al tratar de capturar pico por pico, ¿sí? En cambio, si uso una integración en RMS, los eventos muy probablemente escapen más libremente, pero más escape también significa más impacto, porque si yo estoy captando, atajando, amortiguando un pico, también estoy perdiendo impacto, ¿sí? Entonces, el hecho de abrir el RMS es como abrir el ataque, de hecho, y por lo tanto estoy dejando pasar más impacto de la onda original y luego comprimo. Entonces, en definitiva, un compresor en realidad, si lo miro objetivamente, termino percibiendo que en realidad un compresor está liberando ataques. Depende cómo lo use, por supuesto, pero si yo tengo más sensación de ataque, de que mis eventos impactan más porque han logrado sortear la etapa de ataque del compresor, ya sea porque trabajé con un RMS, una detección en RMS, o porque abrí mucho el ataque, por lo que fuera, yo estoy liberando esa capacidad de impactar de mis elementos y entonces resulta que aplico un compresor y termino teniendo más ataque en proporción. Así que estemos advertidos de eso también, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Qué carácter en definitiva queremos para nuestro material? Muy bien, volvamos entonces a la
onda original. Bueno, entonces, a ver, escuchemos un poquito cómo es esto de comprimir en RMS o no. Partamos, por ejemplo, de 300 milisegundos. Doy un poquito de volumen y me aproximo con el umbral. Ahí está. Entonces, ahora la señal está arriba, ahora está abajo, arriba, abajo. O sea que a veces detecta, a veces no. De hecho, el redoblantazo es lo único que está siendo objeto de esta compresión. Pero en todo caso yo puedo cerrar y miren cómo la lectura de los eventos va a ser más pormenorizada. Entonces los picos van a ser considerados mucho más fuertes. Y por lo tanto la compresión mayor y el carácter es distinto. Vamos hacia la distorsión. Cada vez es más notable la distorsión que está generando el sistema. Pero en cuanto yo salgo, todo suena más natural. Lo natural que puede sonar una compresión. Pero digo, siempre que yo vaya hacia una detección en RMS, también tiendo a minimizar la incidencia percibida de la compresión. Y muchas veces queremos comprimir y que no se note, o que no se note tanto, ¿sí? En todo caso, manejémoslo nosotros, si es que se va a notar o no si se va a delatar la compresión que nosotros estamos usando. Muy bien. Otra estrategia que podemos usar es la de liberar espectralmente lo que va a ser comprimido. En este compresor de Reaper, el Recomp, realmente es muy completo porque yo también tengo acá un high pass y un low pass. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que el compresor no sea impresionado, por ejemplo, en este momento, con los eventos que estén por debajo de 674 Hz. Entonces, quiere decir que todos los graves van a poder pasar el umbral del compresor y no excitarlo. Por lo tanto, no van a ser comprimidos, ¿sí? Solo van a ser comprimidos aquellos eventos que superen el umbral por encima de 674 Hz. Los graves son los primeros en sufrir, en delatar la compresión, porque son ciclos muy largos y tienen mucho tiempo de distorsionar, y sus parciales, a partir de que se distorsionen, son muy audibles. No es lo mismo distorsionar 10.000 Hz, vaya a saber dónde están sus parciales, ¿sí? Estoy comprimiendo 10.000 Hz. ¿Qué parciales genera? O sea, todo es agudo para esa zona, pero en cambio si yo comprimo y distorsiono 100 Hz, el espectro que se genera con la distorsión es plenamente audible. Entonces, esta es otra estrategia más, apelar al hecho de liberar los graves de la compresión. Digo los graves porque en general son los que más sufren. A ver, tratemos de aplicarlo en nuestro material. Porque, por ejemplo, yo sé que tratemos de encontrar el bombo. Ah, es cierto. Miren cómo está reaccionando al bombo. Más al redoblante, por supuesto, pero el bombo también está siendo comprimido. Pero si yo hago que los graves no sean solo el redoblante. De hecho, en el Preview Filter yo puedo escuchar qué es lo que espectralmente está entrando, impresionando al compresor. De hecho, puro redoblante. Ojo, ese golpe que estoy escuchando es más que nada el kick del bombo, la porción aguda, el brillo del golpe del mazo, no tanto el cuerpo del parche. Entonces yo puedo escuchar. Bueno, ahí ya está apareciendo nuevamente el grave del bombo. Pero yo puedo hacer una selección muy pormenorizada de lo que quiero que excite al compresor, hablando en términos espectrales. Entonces, mi evento era, bueno, tendría que crecer yo a la salida en RMS.
tratemos de comparar en RMS, digo, igualar en RMS. Ah, perdón, claro, estoy todavía con el preview filter. Ahí está, era ese el error que estaba cometiendo. Ahí está. Digo, ahí estoy en una situación en la que a veces estoy por abajo, por arriba, por abajo, por arriba. Muy bien, entonces comparemos con proceso contra el crudo. Este es el crudo. Tengo una mayor densidad sonora a partir de esta compresión. Y el bombo no se ha distorsionado, está más presente. Está muchísimo más presente. Precisamente el hecho de que yo estoy aplicando el filtro pasa altos en 236 Hz, libera toda la actividad grave del bombo, entonces el bombo no excita el compresor, puede pasar derecho y el compresor se va a encargar de todo lo que está por encima de 236 Hz. Otra estrategia más entonces a la hora de minimizar la incidencia negativa, digamos, del compresor. Muy bien, déjenme consultar mi ayuda a memoria. Tendríamos que hablar todavía de topología de compresores. Unos cuantos gráficos más. Veamos un poquito. Bueno, justo función lookahead no lo vamos a no vamos a conversar acerca de eso. Estos gráficos los tomé de un blog que se llama Son Sonoros. Es un blog que ya está discontinuado, pero lo recomiendo calurosamente. Realmente muy buena información tiene y links a páginas externas, información muy criteriosa en general. Yo realmente he disfrutado mucho con la lectura de ese blog, así que me permití usar estos gráficos que son tomados de ahí. Muy bien. En un compresor encontramos en general estos circuitos. Acomodo el pie de mi micrófono. Encontramos estos circuitos. Un circuito dado un audio que entra, va a ir a repartirse entre un circuito de detección y un circuito de control de ganancia. En el circuito de detección está el umbral que tiene que ser sobrepasado, ¿sí? Y cuando sea sobrepasado, el circuito de detección va a mandar una señal de control al control de ganancia para que el control de ganancia aplique efectivamente la reducción de ganancia que queremos imprimir. En esta etapa, en el circuito de detección, está el ataque, está el release, o sea, la forma, los tiempos en que se va a detectar la señal. El umbral también, ¿sí? Muy bien, sigamos un poquito más. En el caso de un compresor con entrada sidechain, por ejemplo, podríamos tener en esta entrada de audio el bajo, por ejemplo, y en esta otra entrada de audio el bombo. Entonces, por ejemplo, cada vez que sea detectado el bombo golpeando en el circuito de detección, se emitirá una señal hacia el control de ganancia para que el bajo que está entrando por acá sea comprimido cada vez que suena el bombo. Entonces, está sonando el bajo y cada vez que suena el bombo es comprimido el bajo y el bombo puede sonar claramente. Entonces, en ese sentido, un compresor con entrada de sidechain. En este caso, tenemos el diagrama de un de-esser y pensemos que en la entrada de audio tenemos una voz, entonces va la misma voz hacia el control de ganancia y hacia el circuito de detección. Pero antes de entrar en el circuito de detección, hemos puesto un ecualizador. Piensen ustedes que ese ecualizador lo que está delimitando es el rango en el que están las S, aproximadamente desde 4000, 4500 Hz hacia arriba, si es que vamos a usar un shelf, un high shelf. Entonces, de esta voz que entra, pormenorizamos en el rango de 4500 hacia arriba y cada vez que esa señal desde 4500 hacia arriba se supere el umbral que hay en el circuito de detección, se emitirá una señal que irá al control de ganancia y a esta voz, que es la cruda,
la hará que reduzca la ganancia cada vez que haya sido detectada una S. Entonces tendremos un deesser, ¿sí? Ahora, acá viene lo interesante, y esto es lo que nos interesa con respecto a nuestras estrategias para minimizar, cuidar la compresión. Los compresores en feedback. Porque nosotros estábamos acostumbrados a que la señal sea detectada, se envía una señal de control y recién se adecue la ganancia. La compresión se ejerza. Pero vemos que en un compresor en feedback, miren lo que pasa. El audio primero pasa por el control de ganancia, o sea que ya tiene una compresión. Luego pasa al circuito de detección, supera el umbral, lo que haya quedado al cabo de la compresión que ya ha recibido, porque acá efectivamente es comprimido a la entrada. Señal comprimida viene, pasa por el circuito de detección, aún así supera parte del umbral, por lo tanto se envía una señal de control que vuelve al control de ganancia y vuelve a comprimir. O sea que hay una doble compresión. Y esto se da a la velocidad de electrones, así que es un proceso prácticamente instantáneo. Entonces, hay una doble compresión y por lo tanto en este doble trabajo hay un seguimiento más sutil de la dinámica. Se escucha mucho más suave, es una doble compresión y por lo tanto entre las dos veces que actúa termina haciéndolo de una manera muy suave, muy agradable y realmente controlando muy bien la dinámica. Así que otra estrategia que hay que tener a la hora de pensar en un compresor en feedback. Muy bien, a ver, Reaper el Recomp tiene compresión en feedback. Vamos a trabajar un poquito con eso. Entonces, para ello tengo que venir al detector input. Voy a levantar esto. Al detector input y tengo dos tipos de feedback. Vamos primero con el tipo viejo. Este penúltimo es el tipo más nuevo. Digo viejo nuevo en cuanto a la implementación en Reaper, ¿no? Vamos con el último. Perdón, vamos con el modo feed forward, que es el modo común. Escuchemos cómo estamos comprimiendo y la diferencia que vamos a percibir al pasar al modo feedback. Perdón, tenemos ganancia de más. Muy bien, vamos a comprimir. Efectivamente, estamos destrozando la onda. Destrocemos más, terminemos de ponderar a pico absoluto. Ahí está, realmente estamos dañando esta onda. Lo vemos, ¿sí? Miren, no tiene nada de pico, no tiene forma de nada, ¿sí? Los picos están completamente aserrados. Muy bien, pero pasemos al modo feedback, el último. Y estamos aplicando un infinito. Noten la diferencia del sonido. Y miren la forma de la onda. Estábamos en esta situación. Y ahora, no es que no estamos comprimiendo nada. Estamos quitando, muchachos, 34 decibeles. A ver. No, 14 decibeles. 16 decibeles. Estaba conservando 17. Una lectura vieja. Pero, estamos comprimiendo, pero volvemos a tener forma de onda, por favor. Me interesa señalar lo siguiente porque este era el modo viejo, les decía. Como Reaper se hace cargo de que este circuito es un circuito en loop, si yo bajo la salida, fíjense cómo la salida vuelve a integrarse a la entrada. Entonces, Reaper dice, si tiene que ir a la entrada, entonces tiene que bajar la entrada al sistema. Bien, pero bueno, yo también puedo querer, o sea, en algún momento tengo que decir a qué nivel va a salir mi batería comprimida. Entonces lo tengo que manejar desde acá. Y si yo necesito bajar el volumen, no puede ser que me quede por abajo del umbral o reposicionar el umbral para que vuelva a existir la compresión. Notan esta trampa en la que caemos, ¿no? Entonces, este es el modo viejo y a partir de una observación de Dan Worrall, un ingeniero de mastering muy prestigioso de Inglaterra, Justin Frankel, uno de los creadores de Reaper, implementó esta penúltima forma, feedback pre-fader, en la que yo puedo bajar el volumen, pero
es por fuera del loop. Porque miren ustedes que sigue existiendo la señal y sigue existiendo la compresión y el fader está controlando el volumen de la salida del sistema, pero el feedback está hecho en forma pre-fader, o sea que la señal que tiene que volver a la entrada y hacer el bucle ha sido enviada en forma previa a la posición del fader de salida. No importa si el fader de salida está absolutamente en nulo, lo mismo, la señal que tiene que volver al bucle ya ha salido antes de que tomemos una decisión con respecto al fader de salida. Si yo devuelvo, la situación sigue siendo idéntica. Si yo crezco, voy a bajar el volumen. Si yo crezco, la situación sigue siendo idéntica. Tengo más volumen a la salida, pero no tengo más volumen a la entrada, como era en el sistema viejo. A ver, pasemos al último, que es el sistema viejo. Me quedo sin volumen a la entrada, porque la salida del sistema está yendo a la entrada del compresor. Bueno, entonces, pasando en limpio, también tengo esta otra alternativa de la compresión en feedback para minimizar el sabor a compresión distorsionada, ¿sí? Así que muchas estrategias para atender a esta cuestión. Yo creo que es más o menos todo lo que quería decir al respecto. Consulto. Me faltaba una cosita que les puede resultar muy práctica. Y es la siguiente. Muchas veces queremos escuchar puntualmente qué es lo que está haciendo el compresor, ¿sí? Pero escuchar efectivamente la quita que está provocando. Para eso creemos entonces un canal testigo. Hago doble clic y creo un track más. Y a ese track le voy a cambiar la polaridad, o sea que... Y voy a hacer un envío. O sea que lo que está sonando en este track en positivo, en este track va a ser cambiado a negativo. Entonces en este momento yo no escucharía nada. O sea, los eventos están sucediendo, pero a la salida yo no escucho nada. Levanto, saco la adecuación de volumen, no escucho nada. La voy a poner de nuevo, crezco un poquito, muteo el track testigo, ahí está mi batería. Pero en cuanto le sumo al track 1, le sumo el track 2 en negativo, vuelvo a nulo. Llamémoslo testigo. Testigo. Muy bien. Ahora, nosotros podemos implementar una forma, a ver, el envío por defecto, el envío que ha recibido el track testigo, es un envío post-fader. Es el comportamiento por defecto de Reaper. Pero yo puedo acceder a la tercera opción, que es pre-effects. Y pre-effects significa que el envío de señal desde 1 hacia 2 va a ser previo a los efectos insertos en el canal. Y entre los efectos insertos en el canal está la compresión. O sea que el envío va a ser previo a la acción del compresor. Si es previo a la acción del compresor, entonces es el crudo mismo. Es como si fuera el material que está dentro del clip. Entonces, yo puedo tener acá en 2 el material, un envío del material tal cual está crudo, pero cambiado de fase, de polaridad. Y en el track 1, efectivamente, va a salir sonando la compresión del crudo. Entonces va a ser compresión del crudo contra crudo cambiado de polaridad. Esa resta me va a dar precisamente la diferencia que hay entre el procesado y el crudo. Escuchemos la diferencia entre el procesado y el crudo. Muteo. Doy todo el volumen. Muteo y se va a producir esa resta. Porque no escucho nada, nunca hice prefix. Qué raro. ¿Por qué no estoy escuchando? Porque no está incidiendo el compresor todavía. Ahí vamos. Hagamos que... Ahí está. Ahora sí. No había diferencia porque el compresor no estaba actuando. En la medida que el compresor empieza a actuar, empieza a haber una diferencia detectable
dada la resta entre los dos materiales. Entonces digo, de esta manera yo puedo armar un track testigo con el cual escuchar lo que efectivamente está sucediendo. Ojo, nosotros lo hacemos artesanalmente, pero por ejemplo, hoy les hablaba del Kotelnikov de TDR. El Kotelnikov tiene una función delta en la que precisamente yo puedo escuchar la diferencia entre el crudo y el procesado, por lo tanto, lo que el compresor, es un compresor el Kotelnikov, está provocando. Bueno, Kotelnikov lo trae en sí mismo, pero nosotros podemos implementar nuestro propio canal testigo para escuchar la diferencia que está efectivamente generando nuestro compresor, nuestro proceso. Bueno, entonces hasta acá más o menos he desarrollado ya todos los aspectos que quería compartir con ustedes. Bueno, entonces me voy despidiendo, Juan. Un gusto realmente haber participado de este encuentro. Y bueno, aprovecho para saludarlos a vos y a todo el equipo que sé que han estado preparándose para esta jornada con mucha anticipación. Sí, así Bueno, es. un abrazo entonces para la gente que esté viendo este video y bueno, nos encontraremos en otro momento. Hasta luego. Bueno, gracias Santi. Muchas gracias por haber participado en este evento y bueno, nos estaremos viendo en los próximos eventos que organicemos desde el departamento.